Buenas tardes, estamos en Arequipa, en la Convención Minera, y me encuentro aquí con Oscar Peso, quien es vicepresidente de Desarrollo Corporativo y también director de Duran Ventures, una minera junior que cotiza tanto en Canadá como en la Bolsa de Lima. Hola Oscar, ¿qué tal? Claro, Cristóbal, gracias. Quería comenzar esta entrevista preguntándote un poco por qué una minera junior cotiza en ambas bolsas. Creo que es adecuado para una junior tener un vínculo muy cercano con el país donde está su principal proyecto, ¿no? En el caso de Perú creo que además formaliza una transparencia que siempre va a ser útil para el mercado en general, ¿no? Ahora, de hecho, los últimos años han sido positivos también para la incorporación de accionistas peruanos, inversionistas retail. En términos generales, en Canadá se ha encontrado siempre un buen grupo de inversionistas institucionales y fondos de inversión y retail en menor grado. En Perú, muchas juniors han tenido éxito encontrando apetito de inversionistas retail, quizás hasta el año 2011-2012. Pero ha sido una buena plaza. En el caso de Durán, por ejemplo, el 2012, el diciembre, tuvimos un levantamiento de capital solo en Lima por $1.800.000 y creo que existe ese potencial, ¿no? Hay posibilidades de, por supuesto, llevarlo a un mayor nivel, pero para una junior la presencia en Perú directa, la identificación con el mercado y la capacidad eventual de obtener capital son las ventajas que debería buscar, ¿no? Ahora, ustedes levantaron la mayor cantidad del capital en Canadá, me imagino, o ¿qué porcentaje digamos, tienen en Perú? O sea, digamos que los levantamientos de capital esenciales de Durán, los dos primeros antes de su listado en Perú, fueron exclusivamente en Canadá. Hubo una aparición marginal peruana, un levante de un fondo minero junior de NSF en Durán, el 2011. Pero estamos hablando de que de esos cerca de $13 millones de los levantamientos iniciales fueron canadienses. El levantamiento de este diciembre del pasado fue exclusivamente en Perú, 100% peruano. Y por ejemplo en este momento Durán está en un proceso de levantamiento de capital adicional de $500.000. Hemos avanzado en los dos primeros tramos por un total de un poco más de $210.000. Y la mitad es peruana, la otra mitad es canadiense, ¿no? Entonces tenemos una base de accionistas homogénea de alguna forma, aún mantenemos interés de accionistas que conocen el riesgo, pese al contexto de mayor riesgo vigente, ¿no? ¿Y cuáles son los principales desafíos de levantar capital aquí en el Perú? Bueno, creo que el momento en general es complejo para todas las juniors y para todos los mercados, incluso en Canadá, ¿no? Es un concepto donde el capital de riesgo se ha retraído totalmente al sector. Queda probablemente muy poco espacio para seguir confiando en que el desarrollo de una junior está supeditado exclusivamente al capital de riesgo en cualquiera de las bolsas, Canadá o Perú, ¿no? El camino para Durán y para las demás empresas en este momento está en la búsqueda de socios, ¿no? Las perspectivas pasan por acuerdos tipo joint venture o la eventual venta total de sus activos con la finalidad de volver a desarrollar otros proyectos. Eso es un papel ya de desarrollo corporativo, financiero, que es el reto de la junior en general, ¿no? O sea, ¿cotizar en bolsa se vuelve cada vez menos importante? Sí, temporalmente. Ahora, esto es cíclico sin duda, ¿no? Probablemente el apetito por riesgo pueda volver, pero en tanto no se vea un apetito por riesgo, listar en Lima o listar en Canadá cumple básicamente el fin de transparentar los avances. Ni siquiera la percepción de valor bursátil hoy guarda relación con el valor intrínseco que pudiera tener el proyecto. ¿Hay un tema emocional, de miedo? Sí, quizá de menor apetito por riesgo, también de liquidez, o sea, al haber reducido la negociación en volumen, los precios se mantienen bastante bajos y el market cap de las juniors está en niveles que están muy por debajo de lo que podría valer el proyecto en sí con los avances que pueden tener. Es el caso de Durán, ¿no? Durán ha anunciado en junio pasado la actualización de sus recursos y la estimación está en los $1.000 millones
de recursos indicados de cobre y además de molibdeno. Y las valoraciones referenciales de la industria para el valor in situ de ese tipo de mineral son de hasta 2 o 3 centavos o más, inclusive en transacciones reales, que son la forma en la cual se puede tomar referencia del valor de un proyecto. Si tomáramos los 2 o 3 centavos solamente por la porción de recursos indicados que tienen cierta certeza de viabilidad económica, el valor del proyecto puede ser los 30 millones de dólares o más, ¿no? El market cap está desligado temporalmente de esas valorizaciones en muchas junior que tienen ese nivel de avances. Entonces, tampoco hoy se cumple la función de que la bolsa ayuda a reflejar el valor de las junior. Entonces, es un contexto complejo para estar listado. Y a esto se suma, es decir, el hecho de que la bolsa actualmente esté dando poco beneficio por estos trabajos que una junior realiza, se suma el hecho de que cotizar en bolsa tampoco es barato, ¿no? Es cierto. Hay que presentar trámites, hay que contratar auditoras, toda una serie de certificados para probar las reservas, que implican costos, sobre todo para una junior, ¿no? Correcto, ¿no? Existen, por ejemplo, en paralelo iniciativas de proyectos mineros del ámbito privado, con capital netamente privado, que pueden, siguiendo por supuesto todos los permisos del caso, acelerar sus tiempos para iniciar producción. Pero sin duda para un proyecto de mayor envergadura, donde se requiere atraer también a inversionistas más calificados o compañías mineras grandes, el tener todo en orden, como lo tienen hoy las junior listadas, sigue siendo un beneficio, ¿no? Pero en este momento, por ejemplo, en Canadá existe un buen número, se habla de números altos de juniors con muy poco nivel de caja y cuya subsistencia, administrativamente hablando, está en entredicho. Entonces, quizá los costos del listado pierden ese valor temporalmente, ¿no? Y bueno, aquí surge, digamos, la disyuntiva, ¿no? Si ya no es tan beneficioso, digamos, hace poco vimos la salida de Bear Creek de la BBL, me imagino que es en parte por este poco beneficio a la par con el riesgo de cotizar, ¿no? ¿Ustedes no han considerado eso? No, definitivamente no. Aún tenemos la perspectiva de que se va a desarrollar nuestro proyecto con la incorporación de algún socio, por ejemplo, y eventualmente la forma más adecuada para nosotros de volver a tomar capital o de generar beneficio para nuestros accionistas va a ser mantenernos en el listado, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque eso les da mayor fiabilidad? Sí, sin duda, ¿no? El acoger todos los principios que se han venido desarrollando a nivel de transparencia en Canadá facilita las conversaciones con contrapartes, claramente. Por otro lado, un escenario siguiendo transacciones que se han dado en el pasado, ¿no? Podrían llevar a la necesidad, pues, de, por ejemplo, si se negociara un proyecto importante para Durán y se generase un pago a favor, los mecanismos bursátiles facilitan la comunicación a los accionistas, eventualmente el pago por parte de los recursos, la consolidación de acciones y en nuestro caso también, en el mejor escenario, quizá la absorción de otras compañías listadas en un esfuerzo de consolidación. Tenemos la confianza de que Durán está en una mejor posición en este momento como junior, pese a lo complejo del entorno, y eventualmente hemos identificado algunos potenciales negocios que podrían hacerse de seguir avanzando en nuestro proyecto, ¿no? Y de cara al futuro, ustedes, digamos, su estrategia será entonces tratar de conseguir un socio, y también traías una propuesta desde Canadá, digamos, para también dinamizar el mercado de juniors aquí en la BBL, ¿no? Sí, creo que a la invitación que recibí para participar aquí en Perumín, un tema que leía con interés en Canadá desde unos años atrás, está referido a un mecanismo mediante el cual las juniors emiten unas acciones especiales que generan para el inversionista un beneficio tributario, ¿no? Esas acciones denominadas flow-through shares permiten trasladar unos beneficios tributarios de la exploración al inversionista, ¿no? En concreto, para una minera establecida, productora, los gastos de exploración en general tienen un impacto tributario, ¿no? Es un gasto deducible, en términos generales.
Para una junior, esos gastos sí son deducibles, pero se tienen que acumular hasta el año en el cual produzcan, ¿no? La perspectiva que identificó el gobierno canadiense en su momento podría replicarse aquí también. Un inversionista adquiere esas acciones especiales y obtiene crédito fiscal por el monto de la inversión. Y bueno, si bien el Estado deja de cobrar los impuestos por este beneficio, la regulación en Canadá establece la obligatoriedad de vender esas acciones especiales en 2 años al mercado y generar una ganancia de capital tomando como base un precio cero de adquisición. Es decir, por el 100% de la inversión, si lo vende al mismo precio, una ganancia. Equivale pues a que el Estado recibe finalmente el mismo nivel de impuestos y en el interín el total de la inversión se ha destinado a explorar. En Canadá varias jurisdicciones como British Columbia, Ontario, Vancouver han tomado esto y desde hace 20 años han tenido un impacto favorable. En lo personal, por ejemplo, comentaba en la presentación hoy que Canadá y Australia son los 2 principales destinos durante los últimos 5 años por lo menos en atraer capital de exploración a nivel mundial, ¿no? Canadá el 2012 con 16%, Australia con el 12%, Perú ha estado en tercer lugar, está en el 7º ahora, pero coincidentemente Canadá y Australia tienen bolsas desarrolladas, incentivos para que la junior mantengan su listado ahí, pese a que puede ser un poco oneroso. Y en Canadá quizá este mecanismo ha contribuido, ¿no? Entonces la propuesta está quizá en profundizar una revisión tributaria de ese mecanismo, donde el beneficio para el sector minero en general es una dinamización de posibles negocios. Para cada región minera, los trabajos que hacemos las juniors y las exploraciones en general tienen impacto económico directo, quizá mayor al que puede venir indirectamente de pagar el impuesto y regresarlo, ¿no? Y tal vez así podríamos volvernos primer puesto en captación de Sin duda. capital de inversiones. Sí, y por ejemplo tomar también el interés peruano de retail, de inversionista retail por las juniors. El inversionista peruano en bolsa, en la experiencia que puedo tener, sí conoce de minería algo, está acostumbrado a los vaivenes. Y las cifras que traía también, por ejemplo, referenciales de Cavalli, tienen en algunas junior más del 50% de los accionistas tienen su matrícula en Cavalli, es decir, son peruanos, más o menos. En Durán es el 12%, más algunos inversionistas que tienen certificados físicos como 15%. Hay un buen potencial de incorporar accionistas peruanos a las junior. Quizá este mecanismo pueda contribuir también a eso y al final al desarrollo del mercado de capitales en general. Ojalá pues esperemos eso y que mejore la coyuntura para las junior. Muchas gracias, ojalá. A ti, José, gracias también. Gracias.